Pedrito, gracias por estar aquí nuevamente. Gracias, buenos días con todos. Bueno, como lo dijo el ingeniero Artieda, mi nombre es Pedro Carrera, soy representante de la empresa SIC Ecuatoriana. Mi especialización básicamente está orientada a lo que es el sellado y pegado, ¿no? Pero obviamente el trabajo nuestro nos obliga o nos lleva de la mano al resto de productos que tiene SIC. Tenemos nuevos productos, tenemos nueva tecnología. Yo no he venido el día de hoy a hablarles de los productos activos, ¿no? Hoy he venido a hablarles de los productos nuevos que estoy seguro que a ustedes les van a interesar y a muchos de ustedes les van a servir, ¿no? Vamos a comenzar con la última línea de productos que ha sacado SIC al mercado, que es la línea SICACEN. Es una línea que todavía no la conocemos acá. Esto posiblemente va a estar, les doy como primicia, va a estar aproximadamente dentro de un mes aquí en el país. Es una línea que poco a poco no es que va a ir reemplazando, sino que va a ser la línea comercial de todos nuestros aditivos, ¿no? De nuestros acelerantes, de nuestros impermeabilizantes y de nuestros plastificantes. Como es una línea comercial, ¿no? Le hemos asociado y le hemos cambiado el nombre para que sea más fácil identificar. ¿Quién de ustedes se puede acordar cómo se llamaban o cómo se llama nuestro acelerante actual? Acelerante para hormigones. Si es uno de los acelerantes, el más conocido de todos. Plastocrete 161HE, ¿no es cierto? Exacto. En el caso de los impermeabilizantes, ¿cuál es el más conocido? El Cicatop 77 viene siendo un gigante, más que un impermeabilizante. En cuanto a hormigones, centrémonos ahorita a los hormigones, ¿verdad? Aditivos. Aditivos, exactamente. Centrémonos ahorita en aditivos. El Cicafil es una pintura elastogénica para cubiertas, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes o han escuchado el Plastocrete DM? Sí. ¿Verdad? El Plastocrete DM, el Plastimed BB40. Hemos trabajado algunos de nosotros con eso. Ahora nosotros tenemos la línea SICACEN impermeable. Se va a llamar así. Para que para ustedes sea más fácil llegar acá al local de Aplica y decirle, saquen un impermeabilizante. Las personas que están aquí y ustedes van a saber que tenemos nosotros un SICACEN impermeable, ¿no? Que va a servir para hormigones. Y en el caso de plastificantes, ¿quién se puede acordar de algún plastificante? Ya les dije hace un ratico uno de esos. El Plastimed BB40, el Cicamed N100, exacto, ese es un super plastificante. Entonces ahora nosotros vamos a tener la línea comercial en los tres campos. En el campo acelerante, en el campo impermeabilizante y en el campo plastificante. Vamos a irles viendo poco a poco a cada uno de ellos, ¿no? ¿Quién me puede contestar esta pregunta? ¿Por qué es importante, indispensable el uso de aditivos en el hormigón? Nos permiten trabajar, nos dan Nos da mayor confianza en los trabajos de una realizar. Nos da mayor confianza. Mejora las características del hormigón. Exactamente, mejora las características del hormigón. Esa es la respuesta correcta, técnica. No, ni tan técnica, es la respuesta correcta a lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos que nuestros hormigones fraguen rápido, sean impermeables, sean manejables, sean trabajables, ¿verdad? Entonces, con esas características, un hormigón solo de por sí no las tiene. Entonces tenemos que ayudarle a ese hormigón. ¿Para qué? Para que tenga características que nos permitan a nosotros trabajar, ¿no? Ahí está. El uso de aditivos por hormigón resulta indispensable en el mundo de la construcción actual. Con los aditivos por hormigón podemos controlar, mejorar las propiedades tanto de un hormigón fresco como de un hormigón endurecido. Ellos son los que nos ayudan a nosotros a trabajar el hormigón, ¿no? Ahí está. Gracias al uso de aditivos conseguimos una gran optimización de recursos, tanto en la obra, en el momento en que nosotros estamos trabajando, como en la vida útil del hormigón. Si nosotros tenemos hormigones que han sido bien acelerados, adecuadamente, que han sido impermeabilizados, que han sido plastificados de una forma adecuada, tenemos hormigones impermeables, hormigones resistentes. ¿Y eso qué? Nos ayudan los aditivos. ¿De acuerdo? Por favor, si tienen preguntas, vamos sacándolas inmediatamente, ¿ok? Ahí está. Necesitamos nosotros trabajabilidad, necesitamos resistencia, necesitamos durabilidad y necesitamos que los hormigones sean impermeables. Todo eso lo logramos con varias cosas.
Por ejemplo, con los aditivos nosotros logramos gran trabajabilidad y facilidad de puesta en obra. Ustedes se han de haber topado seguramente con hormigonados en los que por el entramado de hierro es muy difícil meter el hormigón así porque sí, ¿verdad? Por más que le metamos el vibrador, por más que le trabajemos con varilla, lo que sea, la segregación de los materiales es fatal en un hormigón, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde entran ¿quiénes? Los plastificantes, exactamente. Entonces ahí es donde nosotros entramos, donde le damos la mano al hormigón para poder trabajar. Reducir el vibrado y eliminación de fisuras, ¿correcto? Con un hormigón plastificado nosotros de hecho vamos a reducir el vibrado. Y al reducir el vibrado, ¿qué es lo que estamos haciendo? Eliminando la posibilidad de tener fisuras, ¿no es cierto? ¿Un poco ayuda a la reducción del factor humano en obra? Puede ser, a pesar de que es muy difícil eso. ¿Optimiza recursos humanos, materiales y de tiempo? Sí, porque por ejemplo cuando nosotros utilizamos adecuadamente un acelerante, estamos reduciendo el tiempo de fraguado del hormigón, ¿verdad? Antes ustedes se acordarán que los hormigones teníamos que esperar 21, 28, 30 días para poder seguir trabajando. Esa era la tónica en las obras anteriormente, ¿verdad? Ahora no, ahora tenemos la posibilidad de que a los 7 días podemos desencofrar una losa y ponerla a trabajar sin problemas. Y hay casos en los que, dependiendo de las dosificaciones que se manejen, podemos trabajar a los 3, 4 días sin problema, ¿verdad? Ok. Todos estos factores que nosotros vamos viendo uno por uno, lo que logran es prolongar la vida útil de las estructuras. ¿Ok? Ahora bien, nosotros para comercializar un poco la línea o hacerle más fácil o de más fácil identificación, hemos traído acá al mercado, hemos creado en el mercado la línea que se llama Sikacem. Sika cemento, ¿no? Es la mezcla, la conjunción entre el cemento, que es el principal material de los hormigonados, y una innovadora línea de aditivos para hormigón, la cual brindará características específicas al concreto, tales como impermeabilidad, manejabilidad, e incrementará y acelerará los tiempos iniciales y finales de fraguado de concreto, el hormigón. ¿Ok? Sikacem, Sika más cemento, ¿no? Ahí tenemos los 3 tipos de Sikacem que nosotros vimos al principio. El Sikacem acelerante, el Sikacem impermeable y el Sikacem plastificante. Estamos estandarizando la línea. Ya no vamos a estar acordándonos de que de pronto necesitamos un plastocrete 161HE para acelerar un hormigón, o que necesitamos un plastocrete de M para impermeabilizarlo, o que necesitamos un Sikaplat 1010, un Sikam NN100, un Plastimem PB40 para plastificar nuestros hormigones. Entonces vamos a tener algo que nos va a hacer más fácil la vida, más fácil el trabajo, ¿verdad? Esta es la línea Sikacem. El acelerante. Todos sabemos exactamente qué es lo que hace un acelerante, ¿no? Permite reducir el agua de amasado, acelera las resistencias iniciales y finales del hormigón. Y algo importante que esta nueva línea Sikacem tiene es que no contiene cloruros. Los cloruros son los que se ocupan o se encargan o le dañan al hormigón. Son los que luego hacen aparecer las eflorescencias. Son los que poco a poco van dañando las estructuras. Tanto la parte hormigonada como la parte de hierro, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos esto. ¿Para qué nos sirve? Para toda estructura de hormigón que desea acelerar su resistencia. Losas, columnas, cimentaciones. Algo que se ha mantenido aquí y algo que no va a causar un shock, golpe al trabajo con el hormigón es el tema de las dosificaciones. Las dosificaciones van a ser exactamente las mismas que veníamos manejando con los aditivos anteriores. No porque tenemos una nueva línea vamos a tener que ponernos a estudiar otra vez cuánto tenemos que ponerle o correr al manual del constructor o correr al manual técnico para poder saber cuánto tengo que ponerle de aditivo a mi hormigón. No, nos mantenemos exactamente iguales. ¿Okay? Eso es importante. ¿Qué es lo que hace el Sikacem acelerante? Mejora las resistencias a temprana edad. Exactamente, dependiendo de la dosificación que nosotros le pongamos, tenemos la posibilidad de mejorar resistencias a temprana edad. La curva de la resistencia va a ser mayor
a menor número de días, ¿no? También aumenta la manejabilidad de la mezcla, porque acuérdense ustedes que el Plastocrete 161H, aparte de ser un acelerante, era un plastificante. Entonces le ayudaba también a nuestra mezcla, a nuestro hormigón, a ser manejable, ¿no? Entonces, la línea Sikasem mantiene las mismas características de darle manejabilidad a la mezcla. Incrementa la resistencia final inicial y final del hormigón, sí. Nos permite un rápido desencofrado y un uso pronto de nuevas estructuras. Básicamente lo que tenía el producto anterior, ¿no? Aumenta la rotación de formaletas en prefabricación, correcto. Porque muchas veces antes teníamos que estar aguantándonos un mes de alquiler de las formaletas para poder desencofrar. Ahora esas formaletas que nosotros alquilamos nos pueden servir para una, otra estructura, ¿cierto? Igual mejora sustancialmente el acabado de los prefabricados. Pues sí, mejora sustancialmente el acabado de los prefabricados. ¿Por qué? Primero, por ser un acelerante. Segundo, por la plasticidad que le da a la mezcla. Al darle plasticidad a la mezcla, ¿qué es lo que hace? Reduce porosidades, reduce fisuramientos y le hace a nuestro elemento de hormigón, a nuestro prefabricado, a nuestra estructura de hormigón, le da un mejor acabado, le hace más elegante. ¿Okay? La dosificación, ahí está, de 0.5 a 1.5 litros por saco de cemento. En el caso de 0.5 litros, ¿quién me puede decir? O de medio litro, para desencofrar, ¿en cuántos días utilizábamos el acelerante? Medio litro lo utilizamos para 15 días. 14 o 15 días, exactamente. En el caso de un litro, si el medio litro nos sirve para 14 días, el de un litro, ¿para cuánto nos sirve? Para 7 días, ¿no es cierto? Y si es que nos arriesgamos un poquito y le ponemos 1.5, 3.5 a 4 días, de 3.5 a 4 días, ¿no? Entonces, la dosificación, ya ustedes la saben, no ha cambiado nada. Nos estamos claros en ese tema, ¿verdad? Pedrito, una pregunta. Sí, en algunas ocasiones el sobreexceso de acelerante genera un proceso de microfisuramiento en el concreto. exactamente. Si recordamos la dosificación del 161H, iba desde de 0.25 a 0.5 kilos por saco. Pero me extraña ahora que estén subiendo a 1,5 kilos. Esto no generará microfisuramiento porque el calor de hidratación del concreto al Aumenta, un acelerante, no, como tú sabes, aumenta y puede generar microfisuramiento. Correcto. La dosificación que nosotros manteníamos en el 161H era medio litro para 14 días, 1 litro para 7 días y dependiendo de la estructura 1.5 litros o kilos para desencofrar entre 3 y 4 días. Hemos hecho pruebas nosotros con 1.5 litros y el calor de hidratación no afecta, o la sobreaceleración del fraguado no le afecta en nada a la estructura del hormigón. Ajá. Incluso con el 161H hemos hecho esas pruebas. Yo al inicio, cuando recién entré a trabajar en SICA, yo trabajé 18 años en Cementos El Valle, ¿no? Entonces, yo trabajé 18 años en Cementos El Valle, entonces ahí trabajamos mucho nosotros de la mano de fabricación de hormigones. De hecho, yo estaba a cargo de lo que eran las hormigoneras, ¿no? Todas las hormigoneras de acá de Quito, excepto a lo mejor, sí, obviamente porque tenía su propio trabajo, su propio cemento. Entonces, ahí nosotros hicimos muchas pruebas con acelerantes y ahora, luego cuando yo entré a SICA, básicamente al inicio me dediqué exclusivamente a lo que era el tema de hormigones, ¿no? Entonces, a nivel teórico, a nivel práctico, hicimos las pruebas estas de aceleramiento de fraguado, de aceleración de fraguado, y realizamos pruebas tanto en laboratorio como en el campo, en hormigoneras, específicamente en una hormigonera que hay en la mitad del mundo. No sé si ustedes conocen Mario Ceballos Rivas, una serie de hormigón. Hicimos con ellos pruebas de esa dosificación de acelerante a 1.5 y nos dio la resistencia que nosotros necesitamos, el tiempo de fraguado que nosotros necesitamos, y las estructuras del hormigón no sufrieron ningún percance. Una pregunta es, ¿no varía en las regiones, costa, sierra, calor, frío? Varía un tanto en el tema del tiempo de fraguado, ¿no? Por ejemplo, en el tema del frío, si nosotros aquí
Fundimos una losa, hay veces que nosotros fundimos una losa a 7, a 6, a 8 grados centígrados, ¿no? En la costa estamos fundiendo a 22, 23, 25 grados, a veces a 30 grados centígrados. Muchas veces lo que se hace cuando se funde en condiciones extremas de alta temperatura es usar agua helada o usar hielo en el agua de amasado, ¿no? Eso básicamente es, por ejemplo, o cuando los elementos de hormigón son extremadamente grandes. En el caso del centro comercial del condado, yo estaba en las fundiciones de ese centro comercial por el tema de Selva Alegre, y lo que se utilizaba ahí era agua helada. ¿Por qué razón? Porque el cemento venía en los tanqueros, salía en la mañana del horno, ¿no? Salía del horno, le metían en el tanquero, y por la cantidad de hormigón que utilizaban ahí, de cemento que utilizaban, en 3 horas y media estaba el cemento ya en obra. Llegaba a 40 y 45 grados centígrados de temperatura ese cemento, ¿no? Le metían al silo y decidieron utilizar los dosificadores de esto, y decidieron utilizar agua helada y bancos de hielo en el momento de la mezcla del hormigón para bajar, para controlar la temperatura del hormigón y obviamente el calor de hidratación de la mezcla en el momento en que se realiza la fundición. Hay varias formas de controlar ese tema. Básicamente las condiciones normales de temperatura llegan hasta los 25, 28 grados, en las que no hay que modificar la dosificación. O sea, nos podemos manejar con la misma dosificación en cuanto a aceleración se refiere, ¿no? Se usa muchísimo, es muy recomendable el uso de los acelerantes cuando se trabaja en condiciones de frío extremas, ¿no? Por ejemplo, cuando se hizo el bypass de Payacta, estaban fundiendo ahí el hormigón a temperaturas inferiores a los 4 grados centígrados, ¿no? Porque a veces tocaba que fundían en la noche, tocaba que fundían en la mañana, en la madrugada inclusive, entonces había temperaturas bajo los 4 grados centígrados. Entonces el hormigón empezó a dar problemas. Empezó a dar problemas porque no fraguaba, o sea, simple y llanamente no fraguaba, ¿no? ¿Por qué? Porque la bajísima temperatura lo que estaba haciendo era reducir el calor de hidratación del cual hablaba el ingeniero Artieda y no nos permitía llegar a un fraguado correcto. Entonces de ahí se decidió obviamente dosificar en cantidades superiores el acelerante, ¿no? Ahí se utilizaba aproximadamente 1.5 litros, era la dosis máxima que decidimos utilizar, 1.5 litros por cada saco de hormigón, lo cual quiere decir eso multiplicado por 7 para cada metro cúbico de hormigón, ¿no? Eran más o menos 10.5 litros por cada metro cúbico de hormigón. Ajá. No, por cada metro cúbico. Ajá. Cada mixer venía de 8, de 7 metros, de 7 metros cúbicos de hormigón. Entonces, mucho depende el tema de la temperatura, sobre todo en la baja, no en la alta. En la alta no tienen ustedes ningún problema para fundir. En temperaturas altísimas, extremadamente altas, como la que les cuento del condado, ahí sí hay que meterle agua fría, o agua helada, o hielo. Pero en el caso de las temperaturas bajas, simplemente se dosifica ya con el acelerante, porque ese es el que produce, incrementa el calor de hidratación, ¿no? Y el calor de hidratación, ustedes saben que es uno de los factores fundamentales para que se haga un adecuado proceso de fraguado del hormigón. Bueno, en algunos sitios es caliente y también es húmedo, por ejemplo en el oriente. Ahí las condiciones son diferentes totalmente. En ese caso las condiciones medias son buenas. No, yo digo diferentes con las del condado. Claro, obviamente. No, pues acá teníamos, en el caso del condado, había veces que nos tocaba fundir a qué sé yo, 18, 20, 22 grados, pero lo que afectaba ahí era el cemento que venía, lo que echaba humo. Usted podía ver en el momento que le bombeaban al silo, ¿no? Por la parte de arriba del silo no salía humo, no salía polvo, sino que salía vapor, salía humo. Era el agua. Tuve experiencia, así mismo la guagua de cemento Rocafuerte llegaba al agua y todavía caliente. Especialmente en sacos de silos, claro. Claro, es que hay que tomar en cuenta una cosa también. Igual, sale de las dosificadoras a la funda, ¿no? De la funda va al camión. ¿Qué es lo que hace el camionero? Inmediatamente le encarga con una carga que tiene un grosor de este vuelo. Entonces, olvídese de que eso se enfría, ¿no?
imagínense, de Guayaquil a la Guadalajara, ¿cuántas horas son? Son 12, 14, 16 horas de viaje. Exacto. En el caso nuestro de Otavalo acá eran 3 horas. ¿No? Eran 3 horas y imagínense cómo llegaba ese escenario. Al punto de que usted le topaba al tanquero, se llamaba la mano. 25, a veces más grados de temperatura. Entonces ahí lo que decidieron los constructores fue meter agua. Hicieron todas las pruebas en sus laboratorios y toda la cosa y adoptaron esa política. Se llegaba el cemento caliente. De preferencia ellos lo que nos pedían a nosotros es que les enviáramos el cemento frío, ¿no? Estuviese almacenado en los silos. Pero justo en esa época había muchos problemas de abastecimiento de cemento, entonces lo que salía se iba, ¿no? Los silos estaban vacíos. Entonces, todo lo que salía se iba, llegaban a veces 12, 14 tanqueros estaban en fila. Los últimos tanqueros, los 4 o 5 últimos tanqueros, esos ya tenían una temperatura más baja, ¿no? También era otro problema, porque ya tenían una dosificación de temperatura de agua para los unos y tenían semi-impermeable. Aquí en el local, chuta, no, ya no pude, ya no voy a impermeabilizar mi losa. No, tenemos el plastocrete de él. Van a haber ciertas modificaciones, entiendo yo, en las presentaciones, ¿no? Esta va a ser la línea comercial, la otra va a ser ya la línea técnica de construcción más grande que vendrá ya por tambores, ahora ya viene por tambores en sí. Y esta va a ser la línea comercial que va a venir en 1 kilo, en 4 kilos, en 2 kilos, etc. Hasta 10 kilos. Entonces, el Sika semi-impermeable es un impermeabilizante vuelvo y repito, sin cloruros, que actúa como un bloqueador de poros. Los impermeabilizantes básicamente lo que hacen es eso, ¿no? Tienen geles dentro de su estructura que al contacto con el agua y dentro del proceso de curado, de fraguado del hormigón, lo que hacen es expandirse, ¿no? Esos geles se expanden y rellenan todas las microporosidades o las microcavernas que pueda tener el hormigón. Porque un hormigón que tiene porosidades, que tiene microcavernas, es un hormigón totalmente permeable, que no sirve para nada. Es más o menos como construir con los bizcochos de Cayambe. Usted le coge el bizcocho de Cayambe y le abre y eso sí, con un trapecito, con un chocolatico caliente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace el impermeabilizante. Esos geles lo que hacen es expandirse en el contacto con los químicos del agua, ¿no? Se expande, el momento que comienza a trabajar y rellenan esas porosidades, ¿ok? Está diseñado para detener la penetración del agua por absorción capilar, como la penetración del agua bajo presión, para los dos tipos de penetración de agua, la capilar, que es la que absorbe el hormigón, o cuando tiene agua corriente o agua que le llega a presión. Cualquiera de esas dos condiciones de agresividad del agua las detiene o las soporta un hormigón impermeabilizado, en este caso nuestro con el Sika semi-impermeable. ¿Okay? ¿Qué es lo que hace este señor? ¿Reduce la absorción de agua? Correcto, reduce la absorción de agua. Absorción de agua, Patito. Tienes un litro de agua chiquita. Abre agua y me seque enseguida. No, es botanito. Reduce la penetración de agua bajo presión. Frena la carbonatación. ¿Qué es esto de la carbonatación? ¿Quién me puede decir qué es esto de la carbonatación? Exactamente. Es el efecto que se produce cuando las sales minerales de las arenas, en este caso,
empiezan a dañar nuestro hormigón y a salir a través de esas porosidades, cuando el hormigón no ha sido impermeabilizado, a salir a través de esas porosidades a la superficie y salen en forma de flores. Por eso se llaman fluorescencias o eflorescencias. No es, y algo que hay que aclarar siempre, en el caso de maestros, en el caso de ustedes, los profesionales, que cuando nosotros vemos ese como polvito blanco, no son hongos. Esas son eflorescencias producidas por la carbonatación de las arenas en contacto químico con el agua y el cemento. Eso es lo que se produce. Ese no es el hongo. El hongo es el negro, el verde que aparece por ahí en las paredes cuando ya hay excesiva humedad. Estos solo son efectos de carbonatación que se llaman fluorescencias o eflorescencias por la forma que tienen de flor en el momento que... ¿Qué se llama el entizamiento? El entizamiento también. Le llaman entizamiento, exactamente. Ahí está. Es un proceso por el cual el dióxido de carbono penetra por los poros del hormigón, reacciona con humedad e inclusive llega a corroer el acero de refuerzo. Yo me topé con un caso en Casablanca, allá en Same. Me llamaron a que les dé un aditivo para proteger el hierro. Bueno, chévere, entonces yo ya fui con todos los jugueticos para proteger el hierro. Cuando llegué allá a Casablanca, justamente se llama esta urbanización Brisas del Mar, cuando llegué a Casablanca me topé con la infausta noticia de que no había hierro que proteger. Había desaparecido el hierro. Entonces me pedían ellos un aditivo para que arregle eso. Yo les di una solución, que compren 2 puntas, 2 combos y se hagan cargo de eso. Las losas estaban plateadas, estaban así. No tenían hierro, no tenían acero de refuerzo. El tema es que ellos habían utilizado, lo habían construido hace poco más de 25 años, era la primera urbanización que se hizo en Casablanca. Lo habían construido hace más o menos unos 25 años y por las condiciones de la zona, Casablanca está en la madre, habían utilizado la arena del mar. La arena del mar. Hay una hacienda al lado de Casablanca que se llama La Cumbia, que son los únicos que en ese entonces tenían agua ahí. Cogieron y se fueron con tanqueros a sacar de los reservorios de ellos el agua, trajeron el cemento, un poco de piedra del río, de los ríos de por ahí, que es bueno en realidad, y se pusieron a fundir. Entonces, las sales minerales que tiene la arena del mar, imagínense lo que hicieron, ¿no? El agua también, que no era un agua adecuada. Eso siempre nosotros tenemos que procurar que cuando hacemos un hormigón, los productos, los agregados que nosotros utilizamos sean de buena calidad, justamente para evitar este problema, ¿no? Entonces, todas esas sales minerales lo que habían hecho era corroerle al hierro. O sea, se comieron primero ya el cemento, se descargaron todo, se cayó todo y empezó a carcomerle al hierro, al punto de que lo desapareció. Bueno, entonces ahí lo que se les sugirió, fue que le hagan una especie de reforzamiento estructural a nivel ya de cerchas metálicas, ¿no? Entonces hicieron eso, se pusieron cerchas metálicas y con gatas hidráulicas iban medio levantando algo. Y el problema era que ellos eran bien de carnaval allá, e iban a llenarse los cuadrecitos esas que tenían ahí. Así que así se recién, las llenaron. No pasó nada. Entonces ahora que yo fui de vacaciones por allá, ya vi que estaban, algunas de las que más problema tenían, ya tenían acero de refuerzo. ¿Okay? Igual, ustedes pueden ver esto que solamente necesitamos una pequeñísima concentración de CO2 que normalmente se encuentra en la atmósfera, que es un 0.03%, o sea, ni siquiera un 0.1%, para que ocurra la carbonatación del concreto. Con muy poquito CO2 se produce la reacción, se carbonatan las arenas del concreto y empiezan a comerse el hierro.
facilísimos. Entonces, el impermeabilizar bien un hormigón, ¿no? el que nuestro impermeabilizante proteja, rellene todas esas cavidades, todas esas microporosidades que tiene el hormigón, va a evitar que suceda esto. ¿Okay? Una pregunta, ¿este producto, Claro. me puede ayudar si yo tengo una casa pegada a un talud? Si tiene una casa pegada a un talud, a ver, Si quiero impermeabilizar. si quiere impermeabilizar ese muro, hay varias cosas que ahí hay que hacer para ese tipo de trabajo. Primero tenemos que saber qué tipo de talud es, si es un talud extremadamente húmedo, si es un talud seco, Extremadamente útil. extremadamente húmedo. Ahí hay que ayudarle a la estructura. No solamente con impermeabilizarla. Al impermeabilizar la estructura, de hecho, estamos previniendo la agresión que pueda tener el hormigón por causa del talud húmedo, pero sí es recomendable ahí hacer algo más, dar un pasito más allá. Ustedes deben conocer, nosotros tenemos un producto que se llama Igol Denso, ¿verdad? Es un bituminoso, negro, totalmente negro. Ahí lo recomendable, aparte de impermeabilizar la estructura, aparte de impermeabilizar el hormigón, es que una vez que nosotros ya hayamos desencofrado, pintar la parte del hormigón, la parte posterior que da hacia el talud con el Igol Denso. Es un impermeabilizante que ayuda sobremanera, provoca o genera, mejor dicho, una barrera de vapor, ¿no? Para evitar la agresividad de ese talud sobre la estructura del hormigón. No es que es la panacea ni la solución perfecta. Impermeabiliza sí, pero hay condiciones que ya son extremadamente agresivas. O como tener, por ejemplo, un hormigón totalmente sumergido en agua. Entonces ya son condiciones extremas. Pero obviamente si es que nosotros hacemos un hormigón bien plastificado, hacemos un hormigón bien impermeabilizado y un hormigón, siga por favor, y un hormigón que tenga las características adecuadas en cuanto a su proceso de fraguado vía acelerantes, vamos a garantizar que nuestros hormigones van a ser impermeables. Vamos a garantizar que nuestros hormigones van a ser resistentes. Un gran porcentaje de la resistencia de un hormigón lo maneja la impermeabilidad, la reducción de porosidades, ¿no? Porque si es que nosotros no tenemos un hormigón impermeable, no tenemos un hormigón plastificado, el momento en que se hacen las pruebas de resistencia, no va a llegar a la resistencia que nosotros queremos por más cemento, por más dosificación que le hayamos dado. No creamos que al ponerle más cemento a un hormigón se hace más resistente. De ninguna manera, botamos la plata. Ya hay sí. Este producto se puede utilizar para morteros también. Se lo utiliza para morteros. A pesar de que el que está recomendado para morteros, en nuestro caso es el Zika 1. Es un producto más amigable con los morteros. Se puede utilizar en un mortero un plastocretedeme, pero en realidad es gastar un poco más de dinero. El Zika 1 es suficiente para... Ahora bien, si es que nosotros vamos a tener un mortero que va a estar bastante expuesto a humedad, podemos ya irnos a las ligas mayores. No es que no se lo pueda utilizar, se lo puede utilizar, pero es un poquito más costoso. Sí. Tenemos un problema nosotros en las centrales. Como una empresa eléctrica, estamos haciendo mantenimiento de las centrales. Hay desprendimiento del inducido y aparte de eso hay hombre que hay bastante hombre. Siempre pasa el problema de y es aconsejable. Correcto. Ahí hay un proceso, ingeniero Artigas, Tato, si tú me ayudas. Claro que sí. Ustedes patentaron ya un procedimiento, un sistema de impermeabilización, que lo explicar el ingeniero, en el cual se utilizan los productos de Zika como componentes de ese sistema. Bueno, gracias, Pedro, muy gentil. A ver, hace aproximadamente unos 8 años atrás, ¿sí? Pensando en que la gran cantidad de clientes que llegaban acá a los compostadores estaban pidiendo una solución para este tema de la fluorescencia y del ampollamiento osmótico, nosotros desarrollamos un sistema que lo bautizamos con el nombre de impermeabilización celular. ¿Ya? ¿Qué es la impermeabilización celular? No es más que mezclar, ¿sí? Varios aditivos
para conseguir un mortero totalmente impermeable y que detenga este apoyamiento osmótico. Sí, básicamente lo que hacemos es a un mortero predosificado le colocamos humo de sílice, le colocamos un plastificante y ese mortero colocamos sobre la pared que está afectada. Cuando hemos terminado de colocar ese mortero, le colocamos un curador, un Zicawal Pure Hard, ¿sí? Que es un producto que evita que el agua del mortero salga violentamente y genere microfisuramiento. Entonces, ese sistema nosotros lo desarrollamos y lo vinimos aplicando por muchísimo tiempo, ¿sí? Y lo hicimos básicamente con el afán de tener un producto para detener esto, ¿sí? Ahora yo veo que hay muchísimas empresas en el mundo que ya traen el mortero así como nosotros lo diseñamos acá, o sea, ya le vienen un saco, usted solamente tiene que abrir, y de hecho Sika también ya creo que lo tiene, ¿no? Tienen morteros ya de esa naturaleza, pero nosotros lo diseñamos hace muchísimo tiempo y nos ha dado un éxito rotundo, y les invito para que lo prueben, ¿sí? Podemos darles el servicio de instalación, podemos darles el producto ya predosificado, es decir, le vendo el humo de sílice no en los sacos de 30 kilos, sino 3 kilos. El plastificante en sachets de 25 centímetros cúbicos. Sí, entonces funciona espectacular. Y es darles la facilidad para que ustedes, en el momento que tienen esas eflorescencias, puedan solucionar. Claro, en este caso aplica, tiene las dos soluciones, ¿no? La de que venderles a ustedes o entregarles a ustedes ya los productos dosificados para que ustedes vayan y los apliquen, o también el servicio de instalación, de aplicación por parte de Aplic, ¿no? Entonces, ahí nosotros, como dijo el ingeniero Artieda, aportamos en la parte del curador, aportamos en la parte del humo de sílice, que es un producto que se llama Cicapium, y aportamos también en el tema del plastificante. Entonces, eso de la mano con la tecnología que desarrollaron acá en Aplica, se ha sacado un producto al mercado que en realidad garantiza la eliminación del problema que, por ejemplo, tiene usted, problema de humedad, problema de hongos. Entonces ahí se puede trabajar de esa forma. Tú me dijo que era la empresa eléctrica, ¿verdad? Entonces, de todas formas, al final de la charla nos ponemos de acuerdo un ratito para hacer una inspección o lo que sea. Igual nosotros de la mano con Aplica en las obras, previo a cualquier trabajo, hacemos una inspección técnica, ¿no? En la cual determinamos cuál es el problema que tienen ustedes y cuál es la solución que les podemos dar, ¿no? Con los productos de Sika y con la tecnología que ha desarrollado Aplica. ¿Okay? Bueno, sigamos. Aquí hay otro asunto también que nosotros podemos ver. La geometría de las estructuras, y esto es algo importantísimo, determina la cantidad de agua que aparece al otro lado de la estructura. Ustedes pueden ver ahí que puede tener la misma filtración en una presa usando un hormigón bueno de poco espesor, como el que tenemos aquí, ¿no? Es un hormigón bueno de poco espesor, como un hormigón malo de mucho espesor. Entonces ahí, ¿qué es lo que hacemos? Si es que nosotros dosificamos adecuadamente los impermeabilizantes, los plastificantes, los acelerantes, no necesitamos hacer la tremenda estructura de hormigón para detener una humedad o para soportar una cantidad de agua, un embosamiento de agua. Simplemente necesitamos dosificar bien, hacer un hormigón adecuado, hacer un hormigón bueno para ahorrar muchísimo material y por ende muchísimo dinero, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver ahí que la misma cantidad de filtración que tiene la estructura de allá, que utilizaron muchísimo hormigón malo, tiene la estructura de acá que utilizaron mucho hormigón bueno. Y esa poca humedad, esa poca filtración, nosotros la podemos controlar en función de la utilización adecuada de los aditivos, sean estos impermeabilizantes, sean estos plastificantes o acelerantes. Bueno. Lo que les había dicho al principio, Sikacente tiene la carbonatación. ¿Qué era la carbonatación? ¿Quién se acuerda? Las fluorescencias o el ataque
el ataque químico que sufre la estructura metálica o el hierro, en este caso, de las estructuras de hormigón. ¿Okay? Lo que les decía, contiene la estructura, la composición química del impermeabilizante, tiene geles que actúan en el interior bloqueando con mayor eficacia los poros capilares. Entonces estos geles, como les decía, están pequeñitos, el momento que entran en contacto con el agua y el cemento, ¡pum!, se inflan. Y al inflarse lo que hacen es reducir la cantidad de poros que tiene la estructura. Le sella la estructura, exactamente. Le sella el hormigón. Y al sellarle el hormigón, pues, ¿qué hace? Evita que el agua pase por todas esas capilaridades, por todos esos poritos que tiene el hormigón y dañe nuestras estructuras. ¿Okay? En el caso del Sikasem impermeable, podemos trabajar en todo este tipo de estructuras de hormigón. Háblese de piscinas, reservorios de agua de riego, canales, plantas de tratamiento de aguas servidas, plantas de tratamiento de agua potable, etcétera, etcétera. Cualquier tipo de estructura que vaya a estar en contacto permanente con el agua. Aparte de eso, igual, en todas las cimentaciones de los edificios, de las casas que nosotros construimos. ¿Ok? Una pregunta, profesor. Claro. Este producto se le puede promocionar en los taludes. Claro. No tiene En ninguna todo tipo de estructura, de hormigón. Hablemos de que Germán es un plastocrete de Ya. con nombre comercial y con la ventaja de que no contiene productos. Es un plastocrete de Ya. solo que ahora comercialmente se ha cambiado el nombre y obviamente la formulación por el tema de los cloruros para que se llame Sikasem plastificado. Perdón, Sikasem impermeabilizante, estamos en la anterior, en este, Sikasem impermeable. En el caso de que se le puede utilizar en los tanques para una planta de tratamiento de aguas residuales, y que el fluido tenga químicos, como ácido sulfúrico, sosa, ¿se le puede utilizar para eso? Ahí ya tenemos que recurrirla con epóxicos. Hay epóxicos que se encargan, de soportar esos ataques. Porque a largo plazo, este tipo de agentes externos, ácidos sulfúricos, sosas, etcétera, etcétera, sí lo van a ir dañando a cualquier hormigón, por más bueno que este sea. Si bien es cierto, hay estructuras de hormigón que han durado N años, hablemos en el caso de la refinería de Esmeraldas. Allá hicieron los reservorios de hormigón hace 200 años y poco a poco se han ido carcomiendo, al punto de que ahora, los que vayan por allá, ustedes pueden ver que en los reservorios lo que tienen es como si fueran unas fundas plásticas que están recubiertas y sobre eso, unas lonas, exacto. Y está sobre eso trabajando el agua. ¿Por qué? Porque la estructura de hormigón ya no funca, ya no resiste ese tipo de residuos. Todos los sedimentos que producen estas cosas. En el caso de aguas residuales. Aparte de que ahí también están metidos combustibles, hidrocarburos. Entonces ahí en esos casos lo que nosotros recomendamos es que se haga ya un tratamiento a nivel de epóxicos. ¿Tienes de pronto alguna recomendación en cuanto a esta pregunta? Sí, realmente el ataque de ácidos como nítricos, sulfúricos, fosfóricos generan un deterioro altísimo al concreto, ¿sí? Y necesitan una protección adicional como es los revestimientos de epoxis o las o también, por ejemplo, nosotros tuvimos una experiencia aquí en Quito en esta empresa que se llama Quimpa. Fabrica sulfato de aluminio para potabilizar el agua potable. El sulfato de aluminio es un ácido que corroe, genera un proceso de lixiviación al concreto. Y entonces nosotros una ocasión, después de que habían probado con estas resinas de poliéster y fibra de vidrio, revestían los concretos para protegerlos, y fallaban a los 3-6 meses, generaban un problema brutal. Entonces, Sika trae unas membranas PVC, las cuales nosotros las ponemos en el techo. Y entonces un día a mí se me ocurrió forrar estos tanques con esa membrana, porque es PVC, y ustedes saben que los tanques que almacenan los ácidos son de plástico, de PVC, de polietileno. Y entonces este hombre, como estaba desesperado, que cada vez tenía que parar la producción para
para poder reparar el tanque, porque prácticamente se lo estaba acabando. Le dijimos, mira, no perdemos nada, coloquemos esto y veamos cómo funciona. Le funcionó espectacular. Le llegó a durar como 2 años y el hombre era feliz de la vida que había encontrado la solución. A los 2 años la PVC se había ya endurecido y todo. Hoy por hoy traemos una membrana que es con las características para soportar el ataque de estos ácidos. Y nos ha ido muy bien, le ponemos a Sedal, le acabamos de ofertar, le hemos puesto a Sedemi, a todas esas empresas que utilizan muchos ácidos, les funcionó muy bien, ¿sí? Pero ya traemos una membrana que se llama Super King, que viene exclusivamente con resistencia a ese tipo de ácidos. Entonces, en concreto como tal, lo que estamos hablando ahora es un impermeabilizante, funciona bien para el agua, ¿sí? Pero para los ácidos, por ejemplo, los epóxitos le soportan ácidos al 30%, pero por decirles, Proquimsa utiliza ácido sulfúrico al 90%. Si ya es otra cosa, es otro mundo totalmente diferente, ya nos estamos metiendo a otro campo. Claro, y el tema de la membrana de PVC es una muy buena solución. Nosotros de hecho tenemos una membrana que se llama Sika, a ver, ¿cómo es esta? Sika WT4220. Esa es una membrana que está justamente diseñada para estar bajo inmersión permanente y resistir cierto tipo de ácidos. Igual que la que tiene Patricio acá. Eso es. Bueno, vamos al tema de... El siguiente, y el tercero de los 3 aditivos que nosotros estamos sacando al mercado, se llama Sikacen plastificante. Es un Sikacen, el Sikacen plastificante es un aditivo reductor de agua, productor de resistencias, no contiene cloruros, no es tóxico, tampoco es inflamable. Hablamos de que es el mismo producto que nosotros tenemos en la actualidad y lo vamos a seguir teniendo, un Plastimen de B40 o el que nos dijo acá el compañero, ¿cuál era? Sicamen M100, ¿no? Entonces van a hacer la línea comercial de este tipo de productos, ¿de acuerdo? Como plastificante, para una mezcla con relación agua-cemento dada, ¿ustedes recuerdan cuál es la relación agua-cemento promedio o normal que se debe mantener en un hormigón? 40 litros metro cúbico. Hay una fórmula. Hay diferentes tipos de... Ajá. 20, 22, 25... La relación agua-cemento normal, la predosificada se podría decir, es del 0,5%, perdón, del 50%. Es de la mitad al menos, ¿no? Si es que, por ejemplo, el saco de cemento tiene 50 kilos, al ser la mitad la dosificación de agua, la relación agua-cemento, ¿cuántos litros deberían medir? 5, exactamente. ¿No? Ponerle más agua al cemento no nos va a hacer un mejor hormigón. Por el contrario, si nosotros utilizamos adecuadamente un aditivo, lo que podemos llegar a lograr es a reducir la cantidad de agua en un hormigón. Y al reducir la cantidad de agua en un hormigón, incrementamos la resistencia. No por eso vamos a ir mañana a la obra y ponerle 15 litros de agua y nos va a ir súper bien. No. Tenemos que dosificar de acuerdo a la cantidad de aditivo plastificante que nosotros le ponemos. Esa es la única forma de reducir agua e incrementar la resistencia de un hormigón. ¿De acuerdo? Manteniendo constante esa relación agua-cemento, se incrementará notablemente el asentamiento con adición única del aditivo. Al incrementar el asentamiento de un hormigón, ¿qué es lo que logramos? O tenemos trabajabilidad, por ahí alguien me dijo resistencia. Le damos resistencia, le damos impermeabilidad, porque un hormigón que se asienta bien, ¿qué hace? Sella poros. Y al sellar poros, no tenemos impermeabilidad, no tenemos permeabilidad, tenemos impermeabilidad. No tenemos baja resistencia, tenemos una resistencia alta y nuestro hormigón se ha distribuido adecuadamente por toda la estructura. 100%, exactamente. Ahí está. Como productor de resistencia, la adición de Sikacen plastificante permite reducir agua hasta en un 15%.
¿Qué quiere decir esto? Que le podemos bajar a los 25 litros más o menos, ¿a quién me dice? De 3 a 4 litros de agua, ¿no es cierto? Sí. Al bajarle de 3 a 4 litros de agua por saco de cemento, estamos incrementando la resistencia de ese hormigón. Porque a menor agua, mayor resistencia. Pero, ojo, vuelvo y repito, con la adición de un aditivo plástico. ¿Okay? Dependiendo también del si es cosa, del calor. No necesariamente. No afecta mucho el tema de la temperatura ambiente con el asunto de la plasticidad de un hormigón. Pronto no hay evaporación. El tema más bien, y esto es importante, excelente, el tema de la evaporación del agua del hormigón es lo que muchas veces genera ¿qué? Es la pérdida de agua. Por ejemplo, supongamos que nosotros tenemos aquí, vista al microscopio, una partícula de cemento. No soy tan buen dibujante, sabrán disculpar. Esta partícula de cemento, cuando nosotros estamos haciendo el hormigón, cuando lo estamos fundiendo, le estamos adicionando agua. Cuando estamos fabricando el hormigón, estamos adicionándole agua, ¿no es cierto? Entonces, le estamos metiendo ahorita al hormigón, ¿no es cierto? Le estamos metiendo agua al hormigón. ¿Cuál es el proceso de fraguado de ese hormigón? Simple y llanamente que esta agua que nosotros tenemos aquí ingrese dentro de la partícula de cemento, ¿verdad? Al ingresar dentro de la partícula de cemento, esto que viene siendo un polvo empieza a hidratarse y a endurecerse. Empieza a endurecerse nuestra partícula de hormigón, de cemento. Pero ¿qué pasa el momento en que, por no usar un curador adecuado, el agua empieza a evaporarse de la estructura? Este es el filo de la estructura. Y el agua empieza a evaporarse, a irse para arriba. ¿No es cierto? ¿Qué sucede con nuestra partícula de cemento? Llega hasta aquí. Y todo esto es polvo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un huevo. Usted el huevo lo coge y la aplasta y se rompe. ¿Por qué? Porque solo se hidrató la superficie, se hidrató la cascarita, hizo una cáscara. Entonces, ahí es donde nosotros lo que tenemos que hacer es utilizar un curador de hormigón, como el que hablaba el ingeniero Arqueda, tipo Sicawati Urano, o el más común y más económico, que se llama antisol blanco concentrado. El momento en que el antisol blanco concentrado empieza a trabajar, evita que el agua se evapore y llega hasta aquí. Y esta agua bandida que quiere irse, regresa nuevamente a terminar de cumplir su trabajo. Se puede poner un plástico encima, pero es mucho más costoso. Y No, riesgoso y también, riesgoso Pedro, porque sí puede colocar el plástico, pero tiene que igual garantizar que debajo exista agua. Exactamente. Porque si no, Porque no incluso usted le pone un cambia la plástico tonalidad que de no está, concreto, exacto, ¿no? le cambia la tonalidad de concreto porque lo requema. Unas Porque- partes fraguan bien rápido, otras no. Y En cambio, al utilizar un curador, lo que estamos haciendo es que toda el agua que se quiere evaporar por el famoso calor de hidratación ya no se evapore y regrese a cumplir su trabajo. Miren, ojo, hay una cosa. Cuando estamos fundiendo una losa o una estructura, lo que sea, ustedes se han dado cuenta que vienen los del mixer y del hormigón que nos están dando a nosotros, cogen un cilindro y se lo van llevando, ¿no es cierto? Estos señores cogen este cilindro, se lo llevan a la hormigonera y ahí tienen unos cubetos, como los tanques de la lavandería, y le cogen y le meten ahí 7 días al cilindro. Para a los 7 días sacarlo y hacerle al laboratorio la prueba de resistencia a la compresión, ¿dónde va a dar la resistencia real que tiene ese hormigón? Ahora bien,
Nosotros podemos sumergirle nuestra losa 7 días en agua. No. ¿Qué es lo que hacemos a resumen? En la mañana un poquito de manguera, en la tarde otro poco, a uno de los guambras que están ahí en la construcción, o a veces una sola vez al día. Vaya a ser la mitad del mundo donde no tienen agua, a ver si le ponen agua a esa cosa. Entonces ahí es donde tenemos problemas de impermeabilidad y dicen, si ese cemento ha sido mal. Nunca más trabajo con hormigón, era Quito. Fisurado todito. Es porque nosotros no curamos adecuadamente el hormigón. Entonces, para no estarle metiendo 7 días, 24 horas al día, 7 días agua a nuestro hormigón, simplemente utilizamos un curador de hormigón. Ese curador de hormigón evita que el agua propia del hormigón se evapore por el calor de hidratación y regrese a trabajar, y en lugar de tener un cascarón, simple y llanamente ya tenemos una partícula de cemento totalmente fraguada, homogénea. Todo esto ya es agua, ya le entró agua a nuestra partícula, la secó, la fraguó y tenemos un hormigón resistente. Gráficamente ese es el proceso de fraguado. El curador se le puede poner al siguiente día de lo Inmediatamente. En cuanto desaparece usted hizo la fundición, ¿no? Usted ve que el agua sube y la losa se pone como espejo, ¿cierto? Se pone como espejito. Y el rato menos pensado, unos 40, 50, dependiendo de cómo está la temperatura, esa agua se vuelve a bajar. Ahí es donde ya comenzó el proceso de fraguado del hormigón. El momento en que se chupó esa agua y volvió a ser, dejó de tener brillo nuestra losa, ahí es donde nosotros tenemos que ya empezar con el tema del curar. Inmediatamente. El cemento, el hormigón comienza a fraguar desde el primer minuto que fue aplicado. Desde el momento en que lo están mezclando en la concretera. Ahí empezó ya el proceso de fraguado. Porque son reacciones químicas entre el cemento y el agua inmediatas. Entonces, cuando ya se perdió el agua, la hidratación superficial que se llama, se bajó, ahí comenzó ya el proceso real de fraguado. Ahí es donde tenemos que empezar a curar. En la vía Lot Santo Domingo, obviamente estaban botando ya un hormigón muy seco. ¿Qué era lo que pasaba? Pasaba la maquinota esa, que es la que, como las asfaltadoras, pero que bota hormigón, iba haciendo ya la calle. Atrás de la máquina estaban ya con la bomba de fumigar los trabajadores echándole el antisol. Y ustedes le veían a la vía blanca. ¿Es por qué? Porque el curador de hormigón tiene base parafina. Entonces, es cera. Y esa cera, al cristalizarse, evita que el agua se salga. Pero si utilizamos el plastificante es necesario también utilizar el curador, siempre. Siempre, obligatoriamente. En las terrazas. Sobre todo en las últimas. Sí, porque hay usuras. De hecho, en todas. Si bien es cierto, en la última terraza, en la losa de cubierta que se llama, es la que sí se ve afectada por el paso de la humedad. Las interiores también pierden resistencia en el momento en que no fragua adecuadamente el hormigón. Pedrito, una acotación a esto, pero miren, es tan importante este tema del curado que los constructores han empezado a tener cierta conciencia, porque antes no se lo hacía. No se lo hacía. Y de hecho, hasta hoy en día mismo, si ustedes se fijan, por ejemplo, usted puede curar pisos, losas, todo, ¿sí? Pero se olvida de lo más importante, de las columnas. ¿Quién cura columnas? Nadie. Y desde hace unos 3 años atrás, un cliente nuestro, la constructora, no me acuerdo el nombre cuál es, pero les invito a que se fijen en las construcciones nuevas, ¿sí? Esta constructora, preocupado por este tema de curar el concreto, ¿sí? Era un stretch film, es un plástico que viene en rollo. Y se envuelve. Que a muchos clientes me dicen, ¿y por qué le pone eso? ¿Sí? Y es precisamente por este tema. Lo que dice Pedro de la hidratación de la partícula de cemento es tan importante que cuando usted no cura, ¿sí? Cuando usted no cura, ese concreto puede perder un 30% de su resistencia. Más. ¿Sí? Entonces, de hecho, las muestras, los cilindros que se llevan al laboratorio, ¿sí? Cuando no se los somete a un proceso de curado y los ensaya, no pega la resistencia. Y eso es gravísimo. Un cilindro totalmente curado, dependiendo de la dosificación, nos da hasta 350 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Si no fue curado, esos 350 kilogramos sobre centímetro cuadrado se convierten en 180. No solamente pierde un 30%, tranquilamente pierde mucho más que eso. Mucho más que eso.
Este curador, ¿cómo funciona en losas inclinadas? No es curry, ¿Perdón? no es curry. O sea, usted lo puede No es poner curry. en las columnas, lo puede poner en muros de hormigón, en taludes, en losas horizontales, sin ningún problema. Es tixotrópico. Tixotrópico Sí, totalmente. importantísimo también, Perdón, miren, un segundito. Pedrito les hablaba de dos tipos de curadores, ¿cierto? Este que es de base parafina y el que yo les comenté que utilizamos, que es el Cure. Ahora, ¿cuándo utilizar el uno y el otro? Cuando ustedes vayan a colocar algo adicional sobre el concreto, no utilicen el de parafina, porque la cera les va a evitar que cualquier cosa que pongan encima se pegue. ¿Sí? Entonces, si ustedes, por ejemplo, en la vía van a curar y luego ya entra la circulación, en el momento que la llanta circula ya no va a haber nada. Pero si yo voy a poner después de eso un empaste o una pintura, ¿se pegará? No. Entonces, miren, sí es cierto que el Cure Hard es mucho más costoso, pero me evita a futuro que yo, en el momento que vaya a empastar, ¿sí?, a colocar mi cica empaste o mi pintura, ¿sí?, vaya a desprenderse. Entonces, importantísimo mirar la naturaleza. Sí es cierto, el base de parafina es muy económico, vale como 10 centavos el metro cuadrado. Nada, ¿sí? Le genera, ya lo que dice Pedro, o sea, si usted no cura, se tira el concreto. Se tira el concreto. Si usted pide un hormigón de 240, usted puede tener cualquier cosa ahí menos 240. Exactamente. Una consulta, ¿se podría utilizar esto cuando el concreto ya se ha hacer algún tratamiento, o sea, ya está seco y lo quisiéramos reforzar para eso? La norma de la ACI, señores, recuerden, manda que los 7 primeros días debe estar anegado en agua. Esa es la norma de curado. Si no es ese tema de que vamos, le echamos agua, nos descuidamos, se secó, eso no sirve. No sirve para nada. La norma dice anegado bajo agua 7 días. Usted no puede hacer eso porque en la noche está descansando, ¿cierto? Entonces es mejor utilizar un producto de estos que nos garantiza, ¿sí?, que está los 7 días bajo curado permanente. Te pongo ese material y ya no me olvido de botar. Y se olvida, ahí sí. Exactamente, se olvida de botarlo. Porque él se autocura. Se ven las partículas de agua que empiezan a salir, chocan con el curador y regresan. Y está curándose el concreto. Perdón, usted indicó de que una vez que la agüita de espejo comienza a evaporarse o nuevamente a regresar comienza a trabajar, hay que comenzar a ponerle curado. Generalmente acá, ¿qué hacemos? Nosotros pulimos la losa, esperamos que un poco se vaya secando para que entren los señores analizadores con sus helicópteros a alisar. Exactamente. Entonces, ¿qué es? Entonces, El alisado se va alisando, hay que ir colocando exactamente. El alisado generalmente se lo hace dentro de la primera hora de haber fundido, ¿no es cierto? Entonces, una vez que pasan los alisadores con sus helicópteros, tiene que ir atrás el hombre con el curador. ¿Y con qué le aplico? En el caso del antisol blanco concentrado con una fumigadora normal como un silvestre, estas de jardín. Eso nos daña el acabado. Esa no le daña el acabado. Ahora, obviamente también utilizan rodillo, le utilizan, pero en cambio eso le puede dañar el acabado del concreto. Si usted, por ejemplo, ya le pasó el helicóptero al hormigón, ¿no?, y le va a meter rodillo, le va a meter brocha, entonces ahí es donde entra la fumigadora te da una neblina nada más. Exactamente. No es ni un chorro, nada, sino que cae como una neblina, se asienta. Exacto, es una aspersión. Y entonces no le daña el acabado del concreto, ¿no? No puedo tener una contraindicación de que cuando yo quiera poner una cerámica voy a tener... Sí, ahí lo que se recomienda, lo que recomiendan SICA, lo que recomiendan las hojas técnicas, es hacer un trabajo de limpieza, ¿no? ¿Cómo se hace el trabajo de limpieza? Cepillos metálicos, una grata, lo que sea, que no sea muy fuerte y no le dañe el hormigón, a fin de que se retire esa cera. No es que la cera se queda, pero agarrada con uñas y dientes del hormigón, ¿no? Sale fácilmente. Es como cuando usted retira la cera de la... Se ha puesto una vela caliente después de la quemazón, de coge y se la retira. Es tan fácil de retirar del hormigón que no da problema. ¿O se le puede disolver con gasolina? Le daña el hormigón. Está contaminando el hormigón. Está haciéndole leña ese pobre hormigón. Ojo, acuérdense que los hormigones por sí no resisten hidrocarburos.
gasolina, En el caso de que, diésel, lo que quieran poner. en el caso de que se coloque ese producto en un hormigón, en un contrapiso, y es un área donde se genera vapor, y vapor, calderos. Este vapor puede Sí, es- al fuego. A ver, Vapor a Bueno. 70 70 grados centígrados de temperatura. Ahí ya tenemos que trabajar con un cube jar. Ahí ya tenemos que trabajar con un cube jar, ese no se disuelve. Porque la parafina puede hacerse celular. Ahí ya tenemos que trabajar con un Sikawatt cube jar, que es el que hablaba de generar. Con el antisol, para quedar claros, ya no pongo agua en los 7 días. Se Absolutamente olvida de nada. nada, se olvida. ¿Por qué? Porque la Pero, dosificación ¿qué del... pasa si es que le ponen agua, no se disuelve o algo le afecta? No pasa nada, esa agua se va por un lado, se riega, porque ya tiene una capa impermeable que no deja que se sobredosifique. Por ejemplo, No usted, deja usted ya le pasó el antisol o el curador y le cae un aguacero de la Madonna, ¿no? Esa agua que vino en el aguacero se va a ir. ¿Por qué? Porque ya no va a entrar, ya no va a sobredosificarse el hormigón. Eso pasa muchas veces cuando nosotros fundimos ahí una casa y no utilizamos un curador, y después de fundir nos cayó, mientras estamos pelándonos del chancho, nos cayó un aguacero de esos endemoniados, se sobrehidrata la mezcla y pierde resistencia, obviamente. Se lava. De hecho, se lava. Ustedes ven en la parte de las formaletas abajo, se cae agua, una agüita ploma, se van a echar. Otra cosa que se provoca mucho. Yo vine a promocionar productos nuevos. Estamos en otra fiesta. Pero, ¿saben qué? Eso es interesante porque están saliendo cosas nuevas, ¿no? Hay un tema sobre esto de la famosa lechada. Nosotros recomendamos, los cementeros, nosotros los de SICA, todo el mundo recomendamos que el hormigón se funda, se fabrique, mejor dicho, el hormigón, se lo fabrique, ya, ok, que el hormigón se lo fabrique exclusivamente en concreteras. Exclusivamente en concreteras. No hay nunca que hacer un hormigón en el suelo. A mano. A mano. Como antes se lo hacía. ¿Cómo se hace? ¿Saben cuál es el problema cuando nosotros pusimos el hormigón a mano? Llegan los maestros en la mañana, bien desayunaditos, todo chévere, y comienzan, lo ponen en la tierra. A ver, ¿quién me va diciendo qué nomás se pone? ¿Qué ponemos primero? Arena. Le echamos, hacemos la camita de arena, bien bonito. Luego, ¿qué viene? Cemento. Ponemos el cemento y Mezclamos. ya. Luego de eso, ¿qué viene? Le ponemos el ripio. Luego de eso, Agüita. ¿cómo le ponemos el agua? En baldes. En la manguera, ¿no es cierto? ¿Cómo dosificamos los 25 litros ahí? No podemos. A lo químico, ¿no es cierto? A lo que no jodió. Ahí sí. A lo que no jodió. Para cuando no ponemos aditivo ni cosa por el estilo, hay las canecas de pintura, ¿no es cierto? Las de 25 litros. ¿No? De 25 litros. ¿Ya? ¿Qué hacemos con eso? La primera vez medimos los 25 litros, ¿no? Y donde llegaron los 25 litros, le hacemos un huequito al balde. Un hueco ahí más o menos al balde. De tal manera de que cuando vamos al tanque nuevamente, cogemos, les llenamos hasta el borde del balde, y por el hueco se ve el exceso y nos quedan exactamente los 25 litros, o los 24, los 23, dependiendo de la dosificación que nosotros hayamos hecho. ¿No es cierto? No tiene. Ahora espérense un ratito, aguante un platanito, espérense un chance. Verá, entonces comienza la mezcladera, ¿no es cierto? Todo chévere, le echamos el agua y de tales, a las 10 de la mañana llega la señora esa de los chochos, bendita señora en las construcciones, y se paró esa vaina. ¿Qué pasa ahí? Se lava el agua con cemento, pero no se ve el agua solita. Se ve el agua con cemento, la lechada. Se lava esa vaina, ¿no es cierto? Terminamos los chochitos y vamos otra vez a trabajar. A ver, pero ¿cómo le has dejado seco? Ya está seco, se ve, tiene más agua. El cemento ya se No, fue. se fue el cemento. Y así pasa todo el santo día. Y aparte de todo, la tierra es la que se encarga de chuparse la mayor cantidad de agua. Se chupa todo el agua. Entonces ahí no tenemos un hormigón bueno. Jamás en la vida vamos a tener un hormigón bueno. Entonces, mensaje de conciencia por el hermano Pedro. Fabriquen hormigón en coquetera. Eliminar la chochera. Eliminar a la chochera, no tíos. No, porque vea, cuando estamos mezclando, necesitamos más o menos mezclarle por 5 minutos.
¿no? Dejamos armado, corre los chochos, pin, 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 regresamos, terminó y ponga el hormigón. ¿Sí o qué? Fácil. Entonces, sí es importante saber cómo fabricar un buen hormigón. Ahí, ojalá algún rato podamos volver a reunirnos para hablar solo de cómo hacer un buen hormigón. Ahí vamos a darnos cuenta de algunas cositas en las que nos estamos jalando. Ingeniero, de esa misma manera se puede hacer con el mortero, o sea, con la masilla de pegar bloque también. En el caso de la masilla de pegar, en el caso de la masilla de pegar bloque, lo que se recomienda es, ¿cómo hacen generalmente? La de madera, ¿no es cierto? El cuento de madera, el cajón de madera. Igual es claro. La madera se chupa el agua, la madera no está sellada con Sikaflex 1A ni cosa por el estilo para que no se vaya el agua por los lados. Se va el agua por los lados y la perdimos. Hagan en tina plástica. O por último, si no quieren comprar tina plástica, hagan en la carretilla. Y hagan lo que van a utilizar. Pedrito, respecto a esto, les quiero contar una cosa que vi en los Estados Unidos que me quedó impresionado de este tema. Había una empresa en el mundo del concreto, ¿sí?, que te vendía un plástico, ¿sí?, que tenía de 3x3 con unas agarraderas, ¿ya? Y entonces promocionaba que usted ponga los agregados encima de ese plástico, 2 personas cogían de allá y 2 de acá, y hacían esto. Se mezclaban. Claro. O sea, es que imagínense en ese concepto que ustedes ahora están pensando en qué voy a mezclar para no contaminar. Era un plástico especial, claro, que soportaba el peso del concreto y todos los agregados. Pero ¿qué estaba haciendo? No necesitaba un vibrador, porque hay veces que necesito yo hacer un concreto, no un saco, un medio saco, algo, una cantidad pequeña, ¿cierto? Y entonces estos tipos vendían este aparato que les digo, si agarrado de unas asas, un plástico fuerte, en donde usted cogía uno allá, otro acá y otro de acá, y lo batía así. Me daba todas las ganas de traerlo para venderlo acá, porque hemos visto cómo hacemos el concreto, es una locura. Pero yo he pensado en utilizar esas tinas de plástico reciclable que venden los tachos de basura y eso, hacer las cajas y promocionar y vender. O sea, debería haber alguien un molde, este es un negocio, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? Hacer el plástico reciclado, esas cajas o esos las mismas cajas que hacen los maestros para preparar la mezcla de mortero. Pero obviamente tiene que ser un plástico que resista. ¿Por qué razón? En el caso del ripio, cuando viene el ripio ya gradado, tiene aristas filas. Usted le coge al plástico y le zarandea. Nos vemos. Sí, tiene que ser un plástico especial. Totalmente. Pero miren, sí, en un país de primer mundo donde todo está industrializado, es un plástico. Es una cosa que algún rato hasta se los traigo unas fotos y todo eso. Sí, pero son ideas que usted, este tema de lo que dice Pedro, de no mezclar en la tierra directamente el concreto, es muy serio. Porque primero usted va botando tierra, el momento que mete la pala, coge con tierra, el agua se está cayendo, la leche de cemento, que es el alma del concreto, se va. Es un tema que a veces lo dejamos, como hemos visto toda la vida, los maestros vienen fundiendo así, y ya, a uno se le hace como hasta normal, ¿no? Ya no piensa que está cometiendo nada diferente. Pedrito. Okay. Básicamente esto es a lo que se resume lo que hemos hablado nosotros hoy día, ¿no? Actualmente nosotros tenemos el Plastocrete 161HE, a corto plazo se llamará Sikasem acelerable. No es que va a dejar de existir el Plastocrete 161HE, ¿no? Va a tener otra orientación. Sika WT100 o Plastocrete DM, Sikasem impermeable. Y en el caso del Plastimen V40 o el Sikamen N100, que son los plastificantes, se va a llamar Sikasem plastificante. Mucho más comercial, más rápido de identificar, más fácil de pedir. Ok. Esto en relación a estos 3 productos nuevos, aditivos que hemos visto. Ahora vamos a ver otros jugueticos. Perdón, antes de... Claro. ¿Vuelvo al sitio? Los plastificantes. El N100. Sí, también el N100. Estaba leyendo la hoja técnica y cuando el hormigón ya está elaborado y se la coloca en obra,
digamos en este caso en el mixer, la cantidad que indica la hoja técnica, le va a darle mayor fluidez al proceso. Nosotros tuvimos el problema de que no ocurrió eso, no sé qué pasó el día jueves en el mixer y pusimos esa cantidad y no logró tener esa mayor trabajabilidad. Porque colocamos una caneca en un mixer de 8, una caneca de 25, 10 kilos. Así es la. Y volvimos a colocar otra caneca adicional y tampoco tuvimos ninguna ventaja. Entonces fiscalización nos indicaba de que ya no actuó ese aditivo como un plasticar, sino como un reductor de agua, es decir, mejor estaba reduciendo el agua que tenía ese hormigón. No. ¿Es verdad? ¿Es No, dale. A ver, miren, estos son casos que nos pueden pasar en obra y veamos lo que hizo, ¿cierto? Miremos. El ingeniero dice que le pusieron en un mixer de 8 metros cúbicos, ¿sí? Le pusieron primero 10 kilos y luego le metieron 10 kilos. Eso entiendo, ¿cierto? Ya. Miren, partamos del concepto. ¿Cuál es la dosificación del N100? ¿Quién se acuerda? 0,3 Va del punto 3. Del punto 3 al punto... De 0,5 al 3% del peso del cemento. Ya, del 0,5 al 3%. Al 3% del peso del cemento. Es decir, si es 5, es de 250, ¿sí?, a 1.5 kilos por cada saco de cemento. Esa es la dosificación, ¿sí? Pongamos un término medio, pongamos que le vamos a meter 1 kilo por saco, ¿no es cierto? Para lograr plasticidad, yo le tomo la media y digo, ok, si es de 250 a 1,5 kilos, yo le voy a meter 1 kilo por saco, ¿está bien? La dosificación del Ciclamen N100, que está en el manualito que les voy a dar más luego, dice, una caneca de 10 kilos rinde para 20 sacos de cemento aproximadamente. Bien, esa es la dosificación, ¿cierto? Entonces, al meterle 10 kilos, 20 sacos. Ajá. Entonces, miremos lo que hicimos. ¿Cuántos sacos tengo yo en 8 metros cúbicos? Ingeniero Arroyo, usted que es experto en concretos. 56 sacos. A ver, ¿cuántos sacos meto por metro cúbico? ¿De 210 o de 240? 240. Ya, de 240, ¿cuántos pongo? 350 kilos. 240. 7 si meto aditivo, pero si no, normalmente tengo que meter 8, ¿cierto? Ya, entonces yo Como meto metió aditivo, ponle 7. 8, bueno, pongamos 7 por 8. ¿Cuánto me da? 56 sacos. ¿Cuánto yo debería haber colocado de aditivo? 56. En 56 sacos, ¿cuánto? Si yo sé que una caneca me da para 20 sacos. 2 canecas. Casi 3 canecas. Casi Casi 3 cuartos. Entonces, cuando yo le puse una caneca, No dice nada. ¿funcionará? No. Jamás. Ahí está la respuesta. ¿Sí ven? Fácil. Le meto 2, ¿funcionará? No. Va a mejorar, sí va. Pero es como cuando el médico le dice a usted, tómese una en la mañana y una en la tarde. Y usted dice, no, yo no voy a tomar una en la mañana. ¿Mejorará? Todos pasando un día. Ahí está. Entonces, miren, fíjense en esto. Aquí viendo una reflexión. ¿Sí? A veces nos dejamos llevar por la pericia del obrero. ¿Sí? Es que yo, no sé si me escuchan, es que yo le he puesto siempre una copita o un vaso. ¿O no es así? Eso del vaso. Eso Entonces, nos dejamos llevar por eso. Cuando yo lo que tengo que hacer, ni siquiera tener la hoja técnica en la obra, sino cojo la caneca, ¿sí?, y ahí me dice, ¿sí?, cuál es la dosificación. Yo solamente tengo que leer. ¿Sí ven? Entonces, si usted revisa y dice, ah, no, le estoy poniendo menos, tengo que ponerle la cantidad correcta. Ahora, ¿qué pasa si yo sobredosifico el plastificante? ¿Qué le pasa al concreto? ¿Sí? Va a sufrir un proceso de retardo en su fraguado. Es decir, va a demorar su proceso de fraguado. Eso les digo porque lo he visto en obras. Precisamente por estas equivocaciones, uno no tiene claro cuál es la cantidad correcta de colocar de aditivo, coloca de más y el concreto al otro día está gelatinoso. ¿Sí? Va a fraguar,
Pero imagínense los pelos de punta que me pone el momento que estoy haciendo una losa con ese concreto. Claro, no te frago en 7, frago en 10, 12, 14. Entonces, esa es la reflexión, ¿ah? Sí, sí. Okay. Listo, entonces, estamos claros en eso, ¿verdad? Sí, hay que explicar siempre el tema de las dosificaciones, pero muchas veces, en realidad, es cierto, el mixer mismo viene ya con su caneca. Solito viene el mixer trayendo la canequita, llegan, ¡pim!, le ponen, le dan las últimas vuelticas y dele. Muchas veces ellos también se confían. En cambio, ya ustedes, como ya saben la nota, van a decir, no, pues a ver, ¿por cuánto me está poniendo? No, aquí falta. O me está poniendo demasiado. ¿Verdad? Pues ahí podemos ya nosotros. Muchos dicen que sale de planta ya, pues. Muchas, o sea, es también. Sí, a ver, vean, les comento. Hay dos formas. O sea, hay dos partes del proceso. En el caso de los plastificantes o de los impermeabilizantes, se los adiciona en planta. ¿Para qué? Para que vayan todo el camino mezclándose bien bonito. Y la canequita que ustedes ven que llega a la obra o la que le ponen en la obra, ese es el acelerante. Y ese es el acelerante. ¿Por qué? Porque si es que le ponen el acelerante en la ahí tienen que picarle para sacar del mixer. Así funcionan las hormigas. Los plastificantes o los impermeabilizantes en planta. El acelerante no. Dependiendo de la dosificación. Ellos, como ya tienen el mixer de 8 metros, de 6 metros, lo que sea, ellos ya saben cuánto es lo que llevan de acelerante. A usted me pidió para 7 días, correcto, me pidió para 15, chévere, ya. Y le ponemos el acelerante. Y se procede a fundir. ¿De acuerdo? Ok. Ahora vamos a cambiarnos con otra cosita que les va a parecer medio interesante. ¿Qué será este Sikaflex Pro 3? Ahí dice que es un sellador de alto rendimiento. Para juntas, exactamente. Es un poliuretano que sirve para sellar juntas en el hormigón, en el concreto. Sirve también para las fisuras. Y ya vamos a ver para qué nos sirve este Sikaflex Pro 3. ¿Ustedes se acuerdan del Sikaflex 1A? Sí. ¿Tienes por ahí un Sikaflex 1A? Allá atrás tienes un Sikaflex 1A. Perdón. Este es el que nosotros lo conocemos y es el más conocido, el más comercial, el más común y silvestre de todos los selladores de juntas, ¿no es cierto? Sikaflex 1A. Este Sikaflex 1A tiene un montón de características fabulosas, entre las cuales la más importante, que vemos ahí nosotros, es que está aprobado por la FDA como un poliuretano de grado alimenticio. No quiere decir que sirve para comer. Ya les dijeron, no, ahora me compro uno de estos para ponerlo como para el lunch, ¿no? Para el refrigerio que lo vean más tarde. Ok. Al estar capacitado o habilitado por la FDA como un poliuretano de grado alimenticio, nos permite a nosotros sellar fisuras o sellar puntas en cisternas, en tanques de agua o cualquier tipo de estructura que va a estar en contacto con agua para consumo humano, ¿cierto? Pero como sí casi siempre han metido en que le gusta traer cosas nuevas, cosas que sirvan más, cosas que nos puedan dar mejores utilidades, mejores prestaciones, ¿no? Se les ocurrió a los amigos de los laboratorios hacer las investigaciones y hemos traído un producto nuevo que se llama Sikaflex Pro 3. Es un poliuretano con las mismas características mecánicas que el Sikaflex 1A, pero que va un poco más allá. Aparte de las características que tiene el Sikaflex 1A, tiene otras y las vamos a ver. La diferencia entre el cartucho de Sikaflex 1A y la salchicha esta de Sikaflex Pro 3 es el empaque. Y algunas cositas más que vamos a ver. ¿Okay? Este Sikaflex Pro 3 nosotros no lo aplicamos con la pistola de calafateo normal común y corriente. ¿No? Hay una pistola especial que sirve para aplicar este producto, que la tiene aquí aplicada. Es una pistola que, ¿cuánto cuesta?
$80 hablemos, ¿no? Pero es una pistola que a usted le va a durar para esta vida, la otra y dos más. De hecho, esta pistolita selló las juntas del aeropuerto de Tababel. Y vean cómo está. Solo se la manda a dar mantenimiento, una limpiecita, de pronto ahí le cambian alguna pieza que esté dañada y sigue trabajando. A esta pistola le pusieron Sikaflex Pro 3, le pusieron Sikaflex 1 en cartucho, porque también sirve para cartuchos. Y por último cogieron y le usaron como jeringuilla. Le usaron como jeringuilla con un poliuretano que es autonivelante, que es como agua, ¿no? Entonces cogían, metíanla en el balde del poliuretano y le jalaban así. E iban a tirar. Entonces, sirve para un montón de cosas. Ahora bien, si no estamos nosotros en condiciones de gastarnos la pistolita, este Sikaflex Pro 3 es tan benévolo, perdón, es tan benévolo que simplemente nosotros lo único que debemos hacer es comprar una boquillita de 20 centavos, ¿valen estas, no? Una boquillita de 20 centavos, ponemos así, ponemos masking y aplastamos como si estuviéramos haciendo un pastel. Perdidamente la pista. Entonces, es fácil. Ahora, obviamente, si nosotros queremos utilizar todo el producto, absolutamente todo el producto que está metido aquí, vamos a necesitar alguna herramienta. De hecho. Y como les digo, esta herramienta no solamente sirve para esto, ustedes pueden utilizarla también para los cartuchos con una pistola normal de calafateo, pueden utilizarla para los poliuretanos de 2 componentes que vienen en tarro de 8 kilos, ¿no? En fin, cualquier tipo de aplicación que ustedes le quieran dar a esta pistolita. Bueno, vamos a ver este Sikaflex Pro 3. Tiene algo importantísimo este Sikaflex Pro 3. Algo que se llama el iCure, que es el curado inteligente. Este curado inteligente lo que hace es ayudarle al poliuretano a que en el momento en que está curando, evitar la formación de burbujas o fisuras o cualquier cosita que pueda tener, ¿no? Ayuda a que no tenga olor, a pesar de que los poliuretanos generalmente son productos de muy bajo olor. Mejora la calidad de los sellados de juntas, mejora la calidad. Y es un producto innovador que combina las mejores características de las diferentes tecnologías que Sika tiene en sellados y adhesivos clásicos. O sea, cogió lo mejor de todos y lo metió aquí. Vamos a ver por qué. Como todos, es un sellante de poliuretano, los monocomponentes, un sellante de poliuretano que cura con la humedad, sirve para juntas verticales y horizontales, no es tisotrópico, es tisotrópico, no es autonivelante. Tiene una capacidad de movimiento de 25%. ¿Qué quiere decir esto? Que puede estirarse o presionarse un 25% del sello, del ancho del sello de la junta. Es poliuretano, más que elastómero. Es poliuretano puro, es caucho, ¿no? Cura sin burbujas, tiene excelente resistencia mecánica y química. Esto es importantísimo. Resistencia química. Este está en condiciones de soportar hasta hidrocarburos. Por eso ahora se está vendiendo muchísimo esto en las obras de estas que están haciendo la renovación de las bombas de gasolina. Porque hay poliuretanos que no resisten el ataque de hidrocarburos. Se degradan, se dañan. En cambio, este Sikaflex Pro 3 sirve para eso. Una consulta, ¿y para el ataque químico qué resistencia tiene? ¿En qué tipo? Un porcentaje de un 40 al 60% de un ataque químico, con un ácido láctico o un... En cuanto a porcentaje de resistencia, ataque químico en ácidos lácticos, ácidos sulfúricos, está justo en el rango que usted dijo, Germán, de un 40 a un 60%. Ya, más de ahí ya no resiste. No se han hecho pruebas con mayores resultados, o sea, con mayores ataques. La verdad, no se han hecho pruebas. Son cosas que el laboratorio nuestro debería hacer. Con inquietud se va, pero tiene resistencia a ácidos sulfúricos, ácidos lácticos, tiene resistencia a hidrocarburos tipo diésel, tipo queroseno, tipo petróleo. ¿Tiene la tabla de resistencia química de esto? No la tengo aquí.
Pero sí tiene la verdad. Sí la tiene. Me parece, no recuerdo bien si en la hoja técnica está eso. Me parece. Viene solamente en color gris. ¿Por qué viene solamente en color gris? Porque los poliuretanos se los puede pintar. Si es que, por ejemplo, ustedes tuvieran una cubierta de color verde, de color rojo, de color amarillo, el poliuretano se lo puede pintar. Admite pintura el poliuretano. Todos los poliuretanos admiten pintura. Las siliconas admiten pintura. Te cogen una silicona que está puesta en una ventana juntada a la mampostería y la quiere pintar, le escupe. En cambio el poliuretano no, se admite la pintura. ¿Okay? ¿Ese para algún imprimante antes de colocar? El poliuretano no, son autoimprimantes. Son autoimprimantes. Sirve para uniones con altas cargas mecánicas químicas, para juntas con alto movimiento también, ¿no? Como vieron, tiene un 25% de factor de movimiento. Sirve para juntas expuestas a la intemperie de los elementos como el agua, sol, rayos ultravioleta, etc. Para juntas en áreas con altos parámetros, importante, por el tema de la resistencia química. Para juntas en áreas con altos parámetros de higiene y otras aplicaciones sensibles, inclusive quirófanos, donde se necesita altísima sanidad. Van a ver qué es lo que le respalda a este producto. Sirve en juntas expuestas a ciclos de inmersión, en arquitectónicas y decorativas, en juntas de procesamiento de agua, en plantas de procesamiento de agua potable, por lo que les había dicho, ¿no? Que este también está catalogado como apto para estar en contacto con productos de consumo humano, y para ambientes limpios, peatonales, ambientes controlados, en el caso de un quirófano, por ejemplo, plantas procesadoras de agua potable y un montón de cosas más. Una de las certificaciones que tiene este producto es la S1 Plus o S1+, que es la que garantiza la baja emisión, el control de emisiones, es un control bajo de emisiones, ¿no? Baja emisión de olor, formulación 100% libre de solventes. Esto es otra cosa importantísima en un poliuretano. ¿Por qué? Porque si los poliuretanos tuvieran solventes, el momento que se produce el curado, esos solventes van a salir a la atmósfera, van a salir al aire y van a dejar huecos. Entonces, al ser un poliuretano libre 100% de solventes, no hay solventes que se evaporen y todo el poliuretano se queda donde nosotros lo pusimos, ¿no? Tiene muy bajas emisiones, un mejor aspecto final en cuanto al acabado, vamos a hacer luego un tallercito con esto, mejora la resistencia contra el moho y evita el crecimiento de bacterias, ¿no? Tiene clasificación CSM, son para las clasificaciones que tenemos. Algo importante, que todas estas calificaciones o todas estas certificaciones que yo les estoy indicando ahorita, nosotros las tenemos físicamente, no es que yo me estoy inventando por hacer la presentación. Si es que en alguna de las obras que ustedes manejan, fiscalización, quien sea, les pide una certificación para soportar agua potable, como resistencia a los químicos, lo que sea, ustedes le piden al ingeniero Artieda, que es el que les vende a ustedes, nos la piden a nosotros y sí que le entrega esas certificaciones físicamente. Esa es la ventaja que tiene este proyecto, ¿no? Mejora la resistencia, como les dije hace un momento, mejora la calidad y de la adhesión a diferentes sustratos, se adhiere casi a todo tipo de sustrato, mejora la resistencia a los combustibles, tiene resistencia a combustibles. Aquí están algunas de las certificaciones que nosotros tenemos, ¿no? En ensayos productos realizados no solo a nivel interno, sino también en entidades externas certificadas, no solamente en los laboratorios de CICA, sino afuera. Tiene el certificado ISEGA para el uso en áreas de alimentos, que es el primero que ustedes lo ven ahí arriba, ¿no? Cumple con la norma BS 6920, que es la aprobación de las empresas de agua potable británicas, ¿no? La S1+, que les dije, de baja emisión de olores, tiene resistencia a aguas residuales de acuerdo a las directrices del Instituto Alemán de Técnicas Constructivas. Todos estos certificados, todas estas certificaciones, nosotros las tenemos físicamente para el Sikaflex Pro 3, ¿no? Igual el CSM clase -68 en habitaciones limpias de material, certificado de resistencia contra moho y bacterias, clasificación CSM, muy bueno. Entonces todo esto tiene este producto. Bueno, la presentación ya es un poco más comercial, 600 ml, el precio de venta al público es 86 más impuestos, eso ya es cualquier información puede en este caso contactarla con el ingeniero Artieda. Se contacta conmigo, ¿ok? No sé si de pronto, como para relajarnos un poquito, podemos hacer una prueba de cómo queda. Sí, una consulta. ¿Y hasta cuánto puedo puntear con este producto? ¿Hasta cuánto puedo? Puntear, o sea, ¿hasta cuánto? Ah, perfecto. Bueno, excelente pregunta.
Todos los poliuretanos monocomponentes que curan con el medio ambiente podemos nosotros sellarlos hasta en anchos de 1 pulgada o 2.5 centímetros. Dependiendo del requerimiento, podríamos extendernos hasta 3 centímetros. ¿Esto por qué razón? ¿Ustedes saben qué es el factor de forma en un sello de punta? No. El factor de forma es la relación entre el ancho y la profundidad. El factor de forma a nosotros nos dice que la relación tiene que ser de 2:1. ¿Qué quiere decir? Que el ancho es el doble de la profundidad. Si nosotros tenemos 3 centímetros de ancho en una punta, ¿qué quiere decir? La profundidad sería de ¿cuánto? De 1.5, ¿no es cierto? Si nosotros nos extendemos más hacia adentro, va a llegar un momento en que el poliuretano no va a curar y va a permanecer, hablemos de líquido. Nunca va a curar, no se va a hacer el caucho que nosotros queremos que cure. ¿Por qué razón? Porque ya al estar en profundidades mayores, a los 2.5, a los 3 centímetros, ya no va a recibir la humedad del medio ambiente para poder realizar su trabajo de curado, su proceso de curado. Para eso nosotros tenemos un poliuretano que ya es bicomponente, que viene en un tarrito de 8 kilos que se llama Sikaflex 2CSL. 2 componentes self-leveling o 2 componentes autonivelante, o el 2CNS, que es de 2 componentes non-self-leveling o no autonivelante. Estos tarritos ya vienen con el poliuretano y encima del poliuretano viene una fundita con un activador. Se mezclan esos dos y esa fundita, ese activador, es el que se va a encargar de hacer un curado químico, en el cual nosotros podemos meterle a 5 o 6 centímetros de profundidad, que ya no necesita la presencia del medio ambiente para curar, sino que el activador es el que se va encargando de que el poliuretano haga su trabajo de curar, ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta de Germán, porque usted mismo, ¿no? Respondiendo a la pregunta de Germán, nosotros podemos extendernos en poliuretanos monocomponentes, cualquiera de ellos, Caflex 1A, Caflex Pro 3, Construction, lo que sea, hasta 1 pulgada o 2.5 centímetros. En casos excepcionales que no tengan mucha carga, mucho movimiento, hasta 3 centímetros. Lo que quiere decir que máximo debemos extendernos a 1.5 centímetros de profundidad en el sello de una junta con un poliuretano monocomponente o de un componente. Desde medio centímetro. Desde medio centímetro, exactamente. Como les decía, el factor de forma rige desde medio centímetro en adelante 2:1. Pero si nosotros ya tenemos una junta de 6 milímetros, o de 5 milímetros, o de 4 milímetros, ahí ya el factor de forma se convierte y se hace 1:1. ¿Por qué razón? Por el tema de la adherencia. Si nosotros le damos apenas 2 milímetros y medio para adherirse, paredes de 2 milímetros y medio, no se va a agarrar el poliuretano. Va a pegarse sí, pero va a tener conflicto. Entonces ahí lo mínimo que debe tener de profundidad una junta son 5 milímetros. Estamos claros, ¿verdad? Hacemos un tallercito rapidísimo para ver cómo nos va con el tema de los poliuretanos. ¿Saben qué? De una vez hagamos otra cosa. Les voy a hablar rápidamente de una espuma expansiva nueva que acaba de traer SICA al mercado, para hacer de una vez los 2 talleres y con eso nos vamos a almorzar. Ok. Nosotros hemos traído al mercado, esta señorita, esta no la tengo, pero vamos a hablar de esto. A ver, ustedes se acuerdan del famoso Cicaún, ¿cierto? Sí, es una expansiva de poliuretano que sirve para qué nomás. ¿Quién me puede decir? Para colchar. Para venenos, correcto. Para instalar puertas, para instalar puertas, ¿qué más? Para muchas cosas, dice acá. El Cicaún, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un aire acondicionado, en el caso de la costa del Oriente, nunca, jamás en la vida, el hueco de la pared es del mismo tamaño del aire acondicionado que compramos. Yo no sé por qué. Siempre se deja por la largura de poder acomodar, ¿no es cierto? Exacto. ¿Qué es lo que pasa con esos aires acondicionados, con el hueco que queda en los aires acondicionados? Nosotros cogemos y ponemos esponja, le metemos espuma flex, los pañales que ya no usa el guagua, los papeles, lo que sea, un montón de cosas le ponemos a eso, ¿no es cierto?
Pero eso, ¿qué pasa? Se degrada, se daña, se seca, se hace polvo, se comen los insectos, vienen las cucarachas, se van llevando el papel, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde entra el Zicabum. El Zicabum, por el hecho de ser una espuma expansiva, primero, rellena toda la cavidad. Segundo, algo tiene dentro de sus componentes químicos que evita la acción de los roedores. De hecho, en la costa le conocen al Zicabum como el antimurciélago. ¿Ven alguna espuma antimurciélago? Le dicen en la costa. Ah, le dicen deme un Zicabum. Vean, una espuma para un murciélago, dicen. Es así. ¿Por qué razón? Porque en los zócanos, en los cumbreros de las casas, que es donde hacen nido los murciélagos, usted rellena con esto y se olvida de los benditos murciélagos, de las cucarachas y todo lo que se pueda meter ahí. En el Eternit, por ejemplo, le pone el Eternit sobre la viga, quedan todos los huecos ahí, y siempre le llenamos esas ondas con cemento, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa con el cemento en el momento de que tiene su proceso de fraguado? Se contrae, y al contraerse ya queda hueco. Por ahí se mete el polvo del agua, los insectos, las cucarachas, las hormigas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se rellena con esto. Esto tiene una ventaja, que nosotros... No. Esta espuma nosotros la podemos... Se van a preguntar por qué es rosada. Es la nueva. La otra es amarilla, ¿no es cierto? Es amarilla. Aquí que tengo un poco todavía de la amarilla. Ya les voy a explicar por qué es rosada esta. Entonces, tiene la ventaja de cuando se ha secado, cuando ya está completamente seca, nosotros podemos cortarla, podemos lijarla, se la puede pintar, se la puede empastar, lo que sea. Entonces va a adquirir la forma que nosotros queramos que ella adquiera. Porque es cortable, es pintable, lijable, etcétera, 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 ¿no? Aparte de eso, otro uso que nosotros le damos al Zicabum, por ejemplo, cuando en una pared tenemos que de aquí pasar una tubería acá arriba para poner un interruptor, se coge, se corta con la moladora, bien bonito, todo chévere, pero al volverla a rellenar con cemento, ¿qué pasa? Se fisura, ¿no es cierto? Se fisura, ¿por lo qué? Porque el cemento al fraguar se contrae, la mezcla, la masilla se contrae, ¿no es cierto? Se le pone Zicabum. Se le rellena con Zicabum y se olvida el tema. Les va a pasar un videito de cómo está. Es un aislante acústico, aislante térmico, tiene un montón de... ¿Tienes parlantes? No. Vamos a ver algo de lo que hace el Zicabum. A ver, atendamos esto. Siga la solución efectiva en impermeabilización. Rellene huecos y ranuras con Zicabum, espuma expandible semirígida que aísla ruido, polvo, corrientes de aire y frío. Úsela como sello de huecos entre elementos de construcción, en pasos de tubería, en ondulaciones entre muro y tejas, como aislante térmico contra malos olores y corrientes de aire. Zicabum adhiere a la mayoría de los materiales de construcción y no le afectan las variaciones de humedad. ¿Cómo aplicar? Limpie la superficie. Humedezca con agua el espacio a rellenar.
Coloque el tubo aplicador en la boquilla del envase. Agite y aplique la espuma. Finalmente, alise el producto aplicado con la mano húmeda antes de que seque, es decir, de 2 a 2,5 horas. Zicabum se puede lijar, cortar, pintar, incluso acepta morteros de planado sin desprenderse. Está disponible en aerosol de 250 y 500 mililitros. Y también el de 750. Ese es el tema con el Zicabum. Luz. Exacto. Este es normal que hay que humedecer la pared, porque como no pueden meter en cambio, todo es seco. No. En el caso del Zicabum, esta cosita de ponerla, de echarle agua, de humedecer la superficie donde nosotros vamos a hacer la aplicación, responde a algo. Si nosotros no humedecemos la superficie, le estamos restando a la espuma un 30% de posibilidad de expansión. Si nosotros hablemos de que si le echamos agua, expande un 100%, por ponerle un número, expande un 100%. Si nosotros no le echamos agua, apenas se va a expandir un 70%. Esa es toda la ciencia del agua, ¿no? Ahora bien, hemos traído nosotros al mercado, y esto por un requerimiento, una exigencia, se podría decir, del cuerpo de bomberos, que ahora andan mucho en la onda esta de la seguridad y toda la cosa. Hemos traído una espuma nueva que se llama Zicabum FR. FR, Fire Retardant, o retardante de fuego, ¿no? Esta espuma tiene la particularidad o la ventaja de que puede estar hasta 5 horas en contacto con fuego directo. 5 horas. Esa es la ventaja de esto. Por ejemplo, en el caso de una puerta, de un aislamiento acústico, de un aislamiento, un paso de tubería, lo que sea, si tenemos fuego en el otro lado, por donde está la espuma, por donde se hizo el sello con la espuma, no va a pasar el fuego. Esa es la ventaja que tiene este producto. Ahora, el cuerpo de bomberos anda en eso de que todos los aislamientos que se hagan con espumas expansivas tienen que ser con espumas expansivas retardantes de fuego. No ahora se llaman antifuego, ¿no? Porque no hay una espuma expansiva que apague el fuego, excepto los extintores de incendios. ¿Cuánto tiempo dice que 5 horas, fuego directo, certificado. Entonces es una espuma muy buena, que aparte de todas las cosas que sirven para sellar, para aislar, en cuanto a olores, en cuanto a acústica, en cuanto a temperatura, tiene la particularidad adicional de que es un retardante de fuego, o sea, es no repelente, retardante de fuego. ¿Y cuál es el rendimiento de eso? El rendimiento de las espumas se lo hace en litros, dependiendo de la aplicación. Por ejemplo, el Zicabum de 250, si mal no recuerdo, tiene aproximadamente entre 12 y 15 litros de relleno, litros en volumen, ¿no? El de 500 está más o menos entre los 20 y 22, y este está superando creo que los 35 litros de relleno. Consulta, no es químico, no es tóxico. Si se lo come, sí, no es tóxico, no emite olores, no emite vapores. Cuando se quema. Ajá. Obviamente cuando se quema no tiene olor tóxico, pero tiene olor fuerte, ¿no? Nosotros, de hecho, si lo vamos a quemar, ahí tengo un pedazo ya listo para quemarlo, lo vamos a hacer afuera. Si lo quemamos aquí, desprende un olor fuerte, no mata ese olor, no lo va a marear ni cosa por el estilo, pero es un olor bien feo. Es un poliuretano, un caucho. Ajá. Tiene un olor fuerte, pero no es un olor tóxico. Obviamente, las 5 horas de un incendio, una persona no va a estar metida dentro del sitio, ¿no? Y después de aplicarle, si yo ya necesito ya sacarle, ¿le puedo sacar? Sí, ya no, sí. Ya le saqué yo. Sí. Claro, Obviamente, Pero con mucho trabajo. no, con estilete. Facilísimo la sacada de esto. Lo que sí, por ejemplo, la superficie hay que lijarla. Yo no la lijé para que ustedes justamente la vean cómo se adhiere, cómo quedó adherida a la superficie, porque aparte de todo, se adhiere muy bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera dejarle ya la madera lista, lo que hay que hacer es lijar nada más, ¿no? Se lija toda la superficie y sale ya el polvo, las partículas que quedaron de esto, ¿no?
Entonces, Este es el rosado entonces. ah, sí, eso. La diferenciación entre el Cicabum normal, que es amarillo, y el Cicabum FR, que es el color, que es rosado. Ajá. Entonces, el momento que ustedes vean una aplicación con espuma rosada, van a saber que es una espuma retardante, fire resistant. Muy bien. Entonces, si podemos salir afuera, no llueve. Vamos aquí.